Soy el pastor Juan José Gil. Llevamos algo así como un año oyendo hablar de lo que podríamos considerar el fantasma de la guerra mundial. Ya hemos tenido dos guerras mundiales, las dos, como sabemos, en el siglo pasado, pero siempre ha estado también, de alguna manera, en el ambiente esta posibilidad de que el mundo está dividido en bloques. Por un tiempo eso desapareció cuando la Unión Soviética se deshizo, pero de nuevo ha habido un resurgimiento, el emerger de la parte oriental. En este sentido, ya no solo Rusia, sino sumándose China. Cuando digo sumándose, me refiero a siendo competencia o compitiendo con Occidente. Como en alguna ocasión hemos hablado, esto desde luego apunta a que tiene que haber algún tipo de resolución, porque cuando se vive en un mundo tan competitivo y cuando hay partes del mundo que quieren ser predominantes y que quieren llevar la batuta de los destinos del mundo, cuando quieren de alguna forma potenciar su forma de vida o su imperio, ya sea a nivel económico, militar y demás, bueno, pues siempre dentro de esa competencia va a estar ese peligro. Es así, la Biblia ya apunta claramente que las guerras vienen de la codicia. Lo dice claramente el apóstol Santiago en su carta. La codicia está en la base. Por supuesto, el amor al dinero, ya que Pablo apuntó claramente, hablándole a Timoteo, de que el amor al dinero es la causa de todos los males. Y estamos en medio de esa competencia, es decir, cuando se levantan gigantes con deseos de dominio, me refiero a gigantes políticos, económicos, grandes naciones como Estados Unidos o China o Rusia, cuando estos países emergen con el deseo de alguna forma de tener su hegemonía, tener su territorio y en estos momentos lo que estamos observando es un conflicto entre esas competencias. Entonces ha empezado este conflicto que tenemos a la vista ya un año, que es la guerra entre Rusia y Ucrania, o Rusia y la OTAN, como queramos llamarlo, y esto apunta a que finalmente se aboque a una guerra mucho mayor. Las guerras mundiales nunca empiezan así de la noche a la mañana, siempre hay una escalada, siempre. Pasó con la Primera Guerra Mundial, la cosa en Europa, especialmente en la parte oriental, se fue complicando y acabó convirtiéndose en un conflicto bélico de enormes proporciones. Pero también pasó con la Segunda Guerra Mundial y también algo similar, es decir, se enciende una mecha, va poco a poco avanzando, se involucran los países, la cosa va a más, en progreso, y no para buscar la paz, sino para complicar las cosas más y al final estalla el conflicto a nivel mundial. Esto está pasando. No seamos ingenuos, la cosa va por ahí. Y el peligro en la actualidad, pues ya sabemos el qué es que hay armamento nuclear, atómico, capaz de causar una destrucción muchísimo mayor. Estamos en unas condiciones de muchísimo riesgo. No podemos decir, bueno, ahora la humanidad es más sensata, no se va a involucrar hasta ese punto. No es así. Sabemos que no. Sabemos que cuando están en medio los intereses económicos, los intereses hegemónicos, se ciegan. Los políticos se ciegan, las economías tiemblan y la gente pierde el norte. Los dirigentes políticos y todo lo que está detrás de ellos, todos esos intereses están en conflicto
y como resultado pues viene un gran estallido y ese es el peligro que corremos ahora mismo. Hoy mismo están hablando de cómo nos hemos acercado a ese conflicto. Lo que hasta ahora, durante este año, o quizá los años que se les quiera poner a este conflicto, porque viene de lejos, la cosa ha estado medio dormida y estaba el fantasma de la guerra ahí rondando. Pero está pasando de ser fantasma a hacerse material, a hacerse real, a verse a la luz del día. Ya no podemos decir es simplemente un peligro, ahora estamos viendo que el peligro se está materializando, está cuajando. Y entonces, ¿qué va a pasar? Este es el gran peligro en el que estamos hoy, que todo eso se aproveche también para de alguna forma intentar traer un cambio rápido en las condiciones del mundo, un colapso económico que también la economía está dando más y más pie, más y más lugar a estas condiciones de desastre económico, la caída de la bolsa, la caída de los bancos, la caída de la moneda. O sea, se están sumando tantas cosas a esta crisis, a este conflicto, que todo apunta a que venga un derrumbe, sea o no programado, pero es muy posible que venga un derrumbe de la situación actual, de la economía mundial, de las condiciones de paz, de las propias condiciones políticas o estratégicas en el mundo, porque el conflicto va por ahí. Entonces alguien quiere tener la hegemonía o alguien quiere que la economía se reparta o cualquier cosa que esté sumando está amenazando a la paz mundial porque los equilibrios hoy día son muy inestables, muy sensibles. Y bueno, ¿por qué explico todo esto? Porque como cristianos también nosotros tenemos que ver, ¿sabes? En las condiciones bélicas del mundo actual, son de tanto riesgo que nos debería de preocupar a todos, no importa en qué país estemos, no importa si estamos cerca de ese frente o estamos lejos. ¿Saben? Las armas que están hoy en peligro de ser usadas, porque se tienen en cantidad, y no habría un claro ganador, habría, eso sí, una destrucción generalizada. Ya te digo, estemos donde estemos, porque en cualquier momento, si esas armas se utilizan, llegan a cualquier lugar de la Tierra en pocos minutos, estamos en una situación de máximo riesgo, estemos donde estemos. Y eso significa que siempre debemos estar preparados, siempre debemos considerar ese peligro, como cristianos, como supervivientes, como preparacionistas, como gente que sabe que está en medio de una selva, de una jungla llena de peligros y se tiene que preparar, tiene que estar equipado, tiene que avanzar en el espacio, en el tiempo, y sabe que en cualquier momento la situación se pone imposible. Pero si estamos atentos y estamos preparados, la situación puede cambiar para nuestro bien, aunque a duras penas, aunque tengamos dificultades, aunque estemos prácticamente pisando por encima de un polvorín. ¿Sabes? El peligro de la guerra nuclear es tremendo. Eh, Mira, en Zacarías, en el profeta Zacarías, en el capítulo 14, hay un momento en el que el Señor, hablando de cuál es el peligro de los conflictos actuales y cómo eso también va a afectar al pueblo de Dios, va a afectar a los creyentes, va a afectar a todo el mundo. Eso incluye no solamente Rusia, Estados Unidos, China, Europa principalmente, que parece ser que es donde ha prendido la mecha, y de hecho todo apunta a que es así y que el polvorín puede estallar en cualquier momento. O sea, estando en esta situación en la que estamos, ahí en Zacarías 14, en el versículo 12, hay algo muy interesante que Dios introduce como
algo que podría dibujar o podría describir el armamento con el que cuenta hoy la humanidad, que si se pone en marcha, esos serían los resultados. La escritura en concreto dice, este será el castigo, que a la gente se le va a pudrir su carne estando en pie. Las cuencas de sus ojos se van a deshacer en sus cuencas y la lengua también se le corromperá, se le deshará dentro de su boca. ¿Sabes? Esta forma de describir un armamento que en aquel tiempo era completamente desconocido. ¿Cómo puede ser que llueva fuego del cielo? ¿Cómo puede ser que el armamento utilizado o el fuego utilizado pueda tener esos efectos? Es decir, que puedas estar de pie y de pronto toda tu carne se empieza a deshacer, se empieza a corromper, o tus ojos se quedan sin, la cuenca de tus ojos se queda sin los ojos. Ahí mismo, estando de pie, estando mirando, o la lengua se te deshaga. ¿Por qué? Porque no está hablando de un armamento normal, está hablando de algo que tiene mucho que ver con la radiación, tiene mucho que ver con el impacto que consideramos nuclear. Estos serían los efectos. Y es muy posible que la humanidad se esté peligrosamente acercando rápidamente, y esto es el peligro, que no nos quede tanto tiempo para estar realmente preparados, que tengamos que sufrir todos esos peligros de manera que nos pille desprevenidos bueno. Entonces, por favor, estemos atentos a eso, porque de un momento a otro nos podríamos encontrar en un escenario completamente apocalíptico, con las grandes ciudades del mundo amenazadas. Especialmente yo diría si vivimos en Europa o Estados Unidos. Sabes, hoy, como he dicho antes, no hay distancias. Esas distancias se borran en un momento. Por tanto, yo diría, por favor, prestemos atención a las noticias, no para estar todo el tiempo enfocados en lo negativo, pero sí para observar los pasos que se dan, los avances, y entre tanto, por el amor de Dios, no seamos ingenuos, necesitamos prepararnos, necesitamos entender la necesidad de su supervivencia, la necesidad de prepararnos como cristianos. Por el amor de Dios, es posible que haya muchísima gente, yo estoy seguro que en el norte de Europa la mayoría de la gente está con esa mentalidad y tienen el conflicto cerca y ya están preparándose, están ejercitándose para ver cómo sobrevivirían a un conflicto de esa magnitud, a invasiones tremendas que se darían en ese caso. Y ya te digo, no tiene que ser que estés muy cerca, porque cualquier misil nuclear de proporciones inmensas, apocalípticas, puede salir y puede golpear en unos pocos minutos prácticamente cualquier lugar de la Tierra. Entonces, debemos de prepararnos, debemos de ser conscientes que este es el peligro en el que estamos. ¿Sabes? Es mejor prepararse para lo peor y que no pase y digamos, bueno, gracias a Dios, pues no hemos llegado hasta ahí. O gracias a Dios, el fantasma todavía no se ha materializado. Está dando vueltas, está rondando, pero parece como que tenemos un poco más de tiempo, pero estamos preparados. Es mejor eso que no alargar la preparación más y más y más, y luego viene de pronto, fíjate lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5, que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. Siempre tenemos que tener esto en mente. ¿Qué pasaría si la destrucción es repentina? ¿Estoy preparado para eso? ¿Tengo las medidas adoptadas, entrenadas, preparadas para decir, bueno, si esto ocurre y viene de la noche a la mañana, sé qué hacer, sé cuáles van a ser mis movimientos? ¿Qué va a pasar con nuestras familias? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Sabes? Hay muchos que están en edad militar. ¿Qué van a hacer? Porque seguramente sean llamados a formar parte del ejército, pero
Sabemos que en una guerra nuclear es muy difícil sobrevivir, no importa dónde estés, ya no se trata de una lucha cuerpo a cuerpo, se trata de estar en un punto que sea considerado militar o militarizado para que allí comiencen a llover bombas y perfectamente pueden ser nucleares, pueden ser enormes o pueden ser pequeñas. Hoy hay todo tipo de armamento, incluso armamento nuclear más reducido, de un radio de acción mucho menor, pero no deja de ser un arma terrible, con las consecuencias que acabamos de recordar de Zacarías, capítulo 14, versículo 12. Entonces, considerando estas cosas, tengamos precaución, estemos en oración, estemos en contacto con los hermanos, preparémonos en la medida de nuestras posibilidades, hagamos nuestra parte para que podamos afrontar ese peligro que cada día es más real. Solo mira las noticias, cada día es más real y nos podemos encontrar con una terrible sorpresa. Bueno, así está la situación mundial. Y hoy que las noticias estaban más cargadas de pesimismo, más cargadas de alerta, de advertencia, bueno, deberíamos de prestar atención a esas cosas, como debemos de prestar atención a todas las señales que están pasando, que nos hablan de lo cerca que está el apocalipsis, o vamos a llamarle así, lo cerca que estamos cada vez más de la venida de Jesús, pero antes ya sabemos las cosas descritas en Apocalipsis y deberíamos de estar preparándonos como mínimo. No lo dejes para mañana. Que el Señor os bendiga.